Susurra en los rincones del tiempo, en los pasillos de la historia que la Iglesia oficial ha barrido bajo la alfombra, la existencia de un conocimiento que no se atrevieron a nombrar. Un eco que resuena desde las profundidades de la gnosis, la ciencia de la iluminación interior, y que nos habla de un Jesús muy diferente al que conocemos. No el Hijo de Dios que sufre, no el Redentor del pecado, sino el Maestro, el iniciado, el alquimista. La figura que se alza ante nosotros, velada por el velo de los siglos, no es un predicador de dogmas, sino un guía que ofrece una vía, un camino, un sendero que lleva directamente a la divinidad que reside en nuestro interior. La historia del cristianismo, tal como se nos ha contado, es una epopeya de sacrificio y fe, pero en las entrañas de esa narrativa, en los textos que fueron condenados al olvido, los evangelios gnósticos, se esconde una epopeya de transformación y conocimiento. Estos textos, redescubiertos en el siglo pasado en Nag Hammadi, no hablan de un paraíso externo ni de una salvación otorgada por la gracia, sino de un despertar interno, un despertar que es el resultado de un arduo trabajo, de una alquimia del alma. Para los gnósticos, el viaje espiritual no es un acto de sumisión, sino de rebelión. Una rebelión contra la ignorancia, la prisión material y la tiranía del mundo exterior. El mundo, para ellos, era una creación imperfecta, un laberinto diseñado por un dios menor, un demiurgo, un ser ignorante y arrogante que se creía el único creador. Pero en el corazón de esta creación defectuosa brillaba una chispa, un fragmento de la verdadera divinidad, un destello de luz inmaterial. Esta chispa, el pneuma, el espíritu, estaba atrapada en la cárcel de la carne, en el soma, el cuerpo. La gnosis, el conocimiento salvífico, era el medio para liberar esta chispa. Para los gnósticos, la misión de Jesús no era morir por los pecados del mundo, sino revelar la verdad oculta, que la divinidad no reside en un trono lejano, sino en las profundidades de cada ser humano. En el Evangelio de Tomás, una de las joyas de Nag Hammadi, Jesús no es un ser distante. Se le presenta como un maestro de parábolas crípticas, de enigmas que solo el buscador sincero puede descifrar. Sus palabras no son mandamientos, sino pistas. Si traéis a la existencia lo que hay en vosotros, lo que tenéis os salvará, dice uno de los dichos más impactantes. Esta no es la voz de un salvador externo, sino de un maestro que empodera. No te salva, te enseña a salvarte a ti mismo. La salvación no es un evento futuro, sino un proceso de autoconocimiento. Es el resultado de la alquimia interior, la transformación del plomo de la ignorancia en el oro de la conciencia divina. La alquimia, ese arte milenario, no era solo la búsqueda de la piedra filosofal que transformaba los metales. Era, en sus niveles más profundos, un camino espiritual. La búsqueda del oro no era la codicia de la riqueza material, sino la metáfora del alma que se libera y se perfecciona. El plomo, el metal más denso y pesado, representaba el ego, la ignorancia, las pasiones bajas, la identificación con el mundo material. El oro, el metal más puro, simbolizaba la conciencia despierta, la divinidad interior. Y el proceso de transformación, el opus magnum, el gran trabajo, era el camino de la gnosis. Jesús, en los evangelios gnósticos, se revela como el maestro de esta alquimia interior. Sus enseñanzas son el manual, el mapa para el viaje del alma. En lugar de ofrecer rituales externos, habla de procesos internos. El reino del Padre es semejante a un hombre que tiene un campo lleno de trigo, y otro que lo ha comprado y lo ha sembrado. Cuando la cosecha ha crecido, el hombre la vende, y su trigo se transforma en oro. Esta parábola, encontrada en el Evangelio de Felipe, no es una alegoría de la agricultura, sino de la transformación espiritual. El campo de trigo es el alma del buscador. El vendedor es el maestro que guía. Y el trigo que se transforma en oro es la gnosis que convierte el alma imperfecta en un ser iluminado. Pero este conocimiento no era para todos. La gnosis era un sendero estrecho, solo para aquellos que tenían oídos para oír. La Iglesia oficial, en su afán por consolidar el poder y crear una religión de masas, necesitaba una narrativa simple, un dogma que pudiera ser entendido por todos. Un Dios externo, un Salvador sacrificial,
un cielo y un infierno. La gnosis, con su énfasis en la experiencia personal, el conocimiento interior y la complejidad del ser, era una amenaza. Desafiaba la jerarquía, la autoridad y la necesidad de un intermediario entre el hombre y Dios. Si la divinidad está dentro, ¿para qué necesito a un sacerdote? Si la salvación es un acto de autoconocimiento, ¿para qué necesito a la Iglesia? Este conflicto no fue una mera disputa teológica, fue una lucha por el poder. La Iglesia primitiva, en su consolidación, condenó a los gnósticos como herejes, quemó sus libros y persiguió a sus seguidores. Los evangelios gnósticos, con sus secretos alquímicos, fueron escondidos en cuevas y enterrados en la arena del desierto, esperando el momento de ser redescubiertos. Y ese momento llegó, en 1945, cerca del pueblo de Nag Hammadi, en el Alto Egipto. Lo que se encontró no fue un solo evangelio, sino una biblioteca entera. Una colección de códices que contenían textos que desvelaban la cara oculta del cristianismo. El Evangelio de Felipe, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, el Apócrifo de Juan. Cada uno de ellos, una pieza de rompecabezas, un fragmento del espejo roto que refleja la verdad. Y en cada fragmento, la imagen de un Jesús que es más un filósofo, un maestro, un sabio oriental que un Mesías político. Un Jesús que habla de la dualidad, de la luz y la sombra, de la unión de los opuestos, de la transformación del ser. En el Evangelio de Felipe se explora el misterio del matrimonio sagrado, la unión de la luz y la oscuridad, de lo masculino y lo femenino. No se trata de un matrimonio literal, sino de una alquimia espiritual, la unión del nous, la mente, y el pneuma, el espíritu, de la sabiduría y la voluntad. La gnosis, para los gnósticos, era la reconciliación de estas fuerzas opuestas dentro del ser humano. El hombre, el antropos, era el microcosmos, el universo en miniatura. Y el trabajo del gnóstico era hacer el universo completo dentro de sí mismo. La figura de María Magdalena, en estos evangelios, adquiere una relevancia que el cristianismo tradicional le negó. En el Evangelio de María, ella es la discípula más cercana de Jesús, la que comprende sus enseñanzas secretas, la que es capaz de ver más allá de la superficie, de penetrar en los misterios de la gnosis. Los otros discípulos, en este texto, la envidian y la cuestionan. Pedro, en particular, se opone a que una mujer sea la depositaria del conocimiento más elevado. Pero Jesús, en el texto, la defiende diciendo que ella es la mujer del conocimiento. La gnosis es, en esencia, femenina. Es la sabiduría intuitiva, la revelación que no necesita de la lógica ni del dogma. La alquimia de Jesús, tal como se revela en estos textos, es el camino del sol vitae coagula, la disolución y la coagulación. La disolución de la identidad superficial, del ego, del yo que creemos ser. La disolución de los dogmas, de las creencias, de todo aquello que nos separa de la verdad. Y la coagulación de una nueva identidad. Una identidad basada en el conocimiento, en la conciencia despierta, en la unión con la divinidad interior. El proceso comienza con la nigredo, la putrefacción. Es la etapa más oscura, la confrontación con la sombra, con la ignorancia. Es el momento de la negación, de la duda, de la crisis de fe. Para los gnósticos, esta etapa era la toma de conciencia de la prisión material, de la oscuridad del mundo. Es la comprensión de que estamos dormidos, de que vivimos en un sueño. Y la única forma de despertar es reconocer que estamos dormidos. La segunda etapa es la albedo, la purificación, la blanqueación. Es el momento en que el buscador se purifica, se libera de las impurezas del ego. En los evangelios gnósticos, esto se logra a través del conocimiento, de la meditación, de la contemplación de la verdad. Es el momento en que la chispa divina comienza a brillar, a iluminar la oscuridad interior. Es el momento en que el buscador se da cuenta de que es una parte de la divinidad. Vosotros sois dioses, es una de las afirmaciones más impactantes de estos textos. Y no es una metáfora, es una revelación. La tercera etapa es la rubedo, la unión, la enrojecimiento. Es el momento de la unión sagrada, del matrimonio alquímico. Es la fusión de lo humano y lo divino,
de lo material y lo espiritual. En esta etapa, el buscador se convierte en uno con la verdad. Ya no busca, ya no cree, sino que es. Esta es la etapa de la iluminación, de la gnosis completa. Es el momento en que el plomo se convierte en oro, en que el hombre se convierte en Dios. El Jesús de los evangelios gnósticos es un maestro que nos invita a este viaje. No nos pide que creamos en Él, sino que nos invita a ser como Él, a recorrer el mismo camino, a encontrar el reino de los cielos, no en las nubes, sino en nuestro interior. El reino de los cielos está dentro de ti y fuera de ti, dice el Evangelio de Tomás. Y lo más impactante es que añade: cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y comprenderéis que sois los hijos del Padre viviente. La gnosis no era una religión de dogmas, sino una de experiencia. No se trataba de aceptar una verdad, sino de vivirla. Y en este sentido, los gnósticos eran los verdaderos alquimistas. El laboratorio no era un caldero de metales, sino el alma humana. Y el fuego no era la llama, sino la pasión por la verdad. El trabajo no era la mezcla de elementos, sino la disolución de la ignorancia y la acumulación del conocimiento. En el corazón de la gnosis yace una paradoja. La salvación no es un acto de gracia divina, sino el resultado de un arduo trabajo personal. Sin embargo, este trabajo no se hace en solitario. El maestro, el gnostos, es el guía que ilumina el camino, que desvela los misterios. Y en este papel, Jesús no es el Mesías que nos salva, sino el gnostos que nos guía. Es el que nos muestra que el camino del ascenso espiritual es un camino de descenso a las profundidades de nuestro propio ser. El apócrifo de Juan, otro de los textos de Nag Hammadi, nos habla de un mundo que no fue creado por el Dios verdadero. Un mundo material, lleno de sufrimiento, de dualidad y de muerte. Este mundo, para los gnósticos, era la prisión del alma. Pero en esta prisión, la luz de la divinidad brillaba, latente, esperando ser despertada. Y la forma de despertar esta luz era a través de la gnosis. No a través del sacrificio, ni de la penitencia, sino a través del conocimiento. Este es un concepto radicalmente diferente al del cristianismo que conocemos. Si el pecado, en la narrativa tradicional, es el resultado de la desobediencia, para los gnósticos el pecado es la ignorancia. Es el olvido de nuestra verdadera naturaleza divina. Y el castigo no es el infierno, sino la reencarnación, la vuelta a la prisión material. El ciclo del samsara, del que hablan las religiones orientales, no es tan diferente al concepto gnóstico de la rueda de la ignorancia. El camino de Jesús, en esta visión, no es una historia de muerte y resurrección, sino de un descenso a las profundidades del ser y un ascenso a las alturas de la conciencia. Su muerte en la cruz no es el final de una vida, sino el inicio de una transformación. En el Evangelio de Felipe se dice: el Salvador descendió a la tierra para salvarnos, pero no nos salvó en la cruz. Nos salvó al enseñarnos el camino. Nos mostró que la muerte no es el final, sino una puerta a la que el espíritu, si ha alcanzado la gnosis, puede pasar. Y la resurrección no es el milagro de un cuerpo que vuelve a la vida, sino la resurrección del espíritu. Es la conciencia que se libera de la prisión de la carne. Es el pneuma que regresa a su origen. Es el oro que se separa del plomo. La resurrección, para el gnóstico, es un proceso continuo, un acto de conciencia en el que se muere la ignorancia y se nace a la verdad. Los gnósticos, con su visión alquímica de la vida, nos ofrecen una perspectiva que cambia radicalmente nuestra comprensión de Jesús. Dejan de ser un Salvador que nos redime, para convertirse en el espejo que nos revela nuestra propia divinidad. Dejan de ser el centro de una religión, para convertirse en el ejemplo de un camino espiritual. Su figura no es la de un líder, sino la de un guía. La idea del reino de los cielos cambia de forma radical. No es un lugar, un paraíso externo. Es un estado de conciencia, un estado interior. Y el Padre no es un ser distante y juez, sino la fuente, el origen, el manantial de la vida. Y nosotros, en esta visión, somos las gotas de ese manantial. Somos una parte de la divinidad. Somos dioses dormidos, esperando despertar. Esta es la gran revelación que los gnósticos nos dejaron. La verdad no está en un libro,
ni en un sacerdote, ni en un dogma. La verdad está en el interior. Es el conocimiento que el alma tiene de su propia naturaleza divina. Es la gnosis que nos libera de la prisión de la carne, de la ignorancia y del sufrimiento. En este sentido, los evangelios gnósticos no son una herejía, sino una revelación. No son un desvío del cristianismo, sino su corazón oculto. Son la sangre que corre bajo la piel, la verdad que la Iglesia no pudo o no quiso entender. Y en esta verdad, la figura de Jesús se alza, no como un Salvador sacrificial, sino como un maestro alquimista, un guía que nos muestra que el camino hacia la divinidad no es la fe ciega, sino el conocimiento. No es la sumisión, sino la transformación. No es la muerte del cuerpo, sino la resurrección del espíritu. El simbolismo del viaje alquímico es la clave para entender la enseñanza de estos textos. La nigredo es la etapa de la oscuridad, de la desesperación, de la toma de conciencia de la ignorancia. Es la noche oscura del alma de la que hablaron los místicos. La albedo es la purificación, la meditación, la limpieza de las pasiones y los apegos. Y la rubedo es la iluminación, la unión con lo divino, el despertar del pneuma, la chispa divina. El Jesús de los gnósticos es el maestro que guía este viaje. Sus parábolas no son historias simples, sino mapas crípticos del alma. La parábola de la semilla de mostaza, por ejemplo, no es solo una alegoría del crecimiento de la fe. Es una metáfora del alma que, aunque pequeña y oculta, tiene potencial de crecer hasta convertirse en un árbol que da sombra y refugio. La semilla es la gnosis, el potencial divino que yace en cada uno de nosotros. La figura de Tomás el mellizo, en el Evangelio de Tomás, es particularmente reveladora. Se le presenta no como un dudoso, sino como un buscador, un alma gemela de Jesús, una figura que comprende la naturaleza dual del ser humano, el cuerpo mortal y el espíritu inmortal. Y su búsqueda no es la de un milagro externo, sino la del conocimiento interior. Es el espejo de Jesús, el que recorre el mismo camino, el que se libera de la ignorancia para unirse a la verdad. Pero la Iglesia, en su afán por consolidar un dogma uniforme, no pudo aceptar esta complejidad. La dualidad gnóstica, el énfasis en el conocimiento personal, el papel de María Magdalena como la discípula más cercana, todo esto era una amenaza para la jerarquía patriarcal y la estructura de poder que se estaba formando. La gnosis fue condenada, sus textos quemados y sus seguidores perseguidos. El cristianismo se convirtió en una religión de fe, no de conocimiento, de dogma, no de experiencia, de sacrificio, no de transformación. Y así, el legado de la alquimia de Jesús, la enseñanza de la transformación interior, fue enterrado bajo las arenas del desierto. Por siglos, el cristianismo nos enseñó que somos pecadores, que necesitamos un Salvador externo, que la divinidad está lejos y que la salvación es un regalo que se nos concede por la gracia. Los evangelios gnósticos nos ofrecen una visión radicalmente diferente. Nos dicen que la divinidad no está lejos, sino dentro, que no somos pecadores, sino dioses dormidos, que no necesitamos un Salvador externo, sino un guía que nos enseñe a salvarnos a nosotros mismos. Este es el secreto que los gnósticos nos susurran desde el pasado, el secreto de la alquimia interior, el secreto de la gnosis, el secreto que nos dice que el camino de la iluminación no es una autopista de fe, sino un sendero estrecho y escarpado de autoconocimiento. El secreto que nos revela que Jesús no fue el fin del camino, sino el maestro que nos mostró por dónde empezar a andar. Y en este camino, el reino de los cielos deja de ser una recompensa futura y se convierte en una posibilidad presente. Dejamos de ser mendigos de la gracia y nos convertimos en buscadores de la verdad. Dejamos de ser siervos de un Dios distante y nos convertimos en hijos de la divinidad. La gnosis nos invita a un viaje épico, no a través del espacio y el tiempo, sino a través de las profundidades de nuestra propia conciencia. Un viaje que nos lleva de la ignorancia a la iluminación, del plomo al oro. El viaje de la alquimia interior. Y en este viaje, el Maestro Jesús no va delante de nosotros, sino que camina a nuestro lado, revelándonos en sus palabras crípticas y sus parábolas simbólicas los secretos del universo que se encuentran no fuera, sino dentro de cada uno de nosotros. Y este viaje, el de la alquimia interior,
no es un sendero solitario, a pesar de que la meta sea el autoconocimiento. Se trata de una odisea que, si bien se libra en el laboratorio del alma, requiere de una guía, de un maestro, de una luz que ilumine los rincones más oscuros. Y en los evangelios gnósticos, esa luz es Jesús. No es el sol que brilla desde lo alto y nos deslumbra, sino la estrella que nos orienta en la oscuridad. Él es el Gnostos, el que ha alcanzado la gnosis y, por lo tanto, puede mostrar el camino a los demás. Su papel no es el de un salvador que nos libra de la culpa, sino el de un maestro que nos libera de la ignorancia. Y en la gnosis, la ignorancia no es solo la falta de conocimiento, sino la ceguera del alma, la amnesia de nuestra propia divinidad. Es el estado del el olvido del que hablaban los antiguos griegos, un estado del que solo la verdad, la alteia, puede sacarnos. El concepto del pecado, por lo tanto, cambia radicalmente de significado. No es la desobediencia a un Dios externo, sino la ignorancia de un Dios interior. El pecado es el error de creer que somos meros cuerpos de carne y hueso, seres finitos y mortales, cuando en realidad somos chispas de la divinidad. Es la identificación con el ego, con la personalidad superficial, con las pasiones bajas. Y la salvación no es la redención, sino el despertar, el reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza. El camino del gnóstico es un camino de deconstrucción, la disolución de todas las falsas identidades para que la verdadera esencia pueda emerger. Es el solvi de la alquimia, la disolución del plomo de la ignorancia. Y la culminación de este proceso es la coagulación de la conciencia pura, del oro del espíritu. En el Evangelio de Tomás se nos dice: si el reino está en el cielo, los pájaros del cielo os precederán. Si está en el mar, los peces del mar os precederán. El reino del Padre está en vuestro interior y en vuestro exterior. Esta es la afirmación central de la gnosis. El reino no es un lugar, es un estado de ser. Y no es un estado al que se llega después de la muerte, sino un estado que se puede alcanzar en vida. La gnosis es la experiencia directa de ese reino, la unión con lo divino. Y esta unión no es un acto de fe, sino un acto de conocimiento. Un conocimiento que no se adquiere a través de los libros o de los dogmas, sino a través de la experiencia mística, de la revelación interior. La figura de María Magdalena, en el Evangelio que lleva su nombre, es la encarnación de esta sabiduría. Mientras que los otros discípulos, los hombres de la fe, se aferran a la figura de un Jesús histórico y terrenal, ella va más allá. Ella comprende que el verdadero Jesús no es el cuerpo físico que caminó sobre la tierra, sino el espíritu, la gnosis que le encarnaba. Por eso, en el texto, ella es la depositaria de sus enseñanzas más profundas, de los misterios que los otros no podían comprender. Y su papel no es el de una simple seguidora, sino el de una maestra, una guía para los que buscan la verdad. Su figura es un desafío a la jerarquía patriarcal de la Iglesia, una afirmación de que la sabiduría no tiene género y que la intuición femenina es tan válida, sino más que el razonamiento masculino. En el apócrifo de Juan, se nos habla de un mundo que es una creación imperfecta de un Dios menor, el demiurgo. Y se nos dice que en el corazón de esta creación, el demiurgo, que se cree el único Dios, encierra una chispa de la luz verdadera. Esta chispa, el pneuma, el espíritu, es nuestra verdadera esencia. Y la misión de Jesús, en este texto, es la de liberar esta chispa, de recordarnos quiénes somos en realidad. Él es el león de la luz, el enviado desde Pleroma, la plenitud de la divinidad, para despertar a la humanidad de su letargo. Su llegada no es un acto de redención, sino un acto de revelación, un destello de luz en la oscuridad. El drama gnóstico, por lo tanto, no se libra en un escenario externo, con un Dios que castiga y un diablo que tienta. El drama se libra en el interior del alma. Es la lucha entre la luz del pneuma y la oscuridad del ile, la materia. La salvación es la victoria de la luz sobre la oscuridad, del espíritu sobre la materia. Pero esta victoria no se logra a través de la negación del cuerpo, sino a través de la transformación. Es la alquimia de la carne en espíritu, del plomo en oro. La crucifixión, en esta visión, adquiere un nuevo significado. No es un sacrificio que expía los pecados de la humanidad,
sino una metáfora de la muerte del ego, la muerte del yo superficial, del yo que cree que es un ser limitado y mortal. Y la resurrección no es la vuelta de un cuerpo a la vida, sino la resurrección del espíritu, la victoria de la gnosis sobre la ignorancia. Es el alma que se libera de la prisión del cuerpo y asciende a la plenitud, al pleroma. Así, los evangelios gnósticos nos invitan a un viaje que no es hacia un cielo lejano, sino hacia la profundidad de nuestro propio ser. Nos invitan a ser nuestros propios sacerdotes, a encontrar la verdad no en los libros sagrados, sino en la experiencia directa. Nos invitan a ser alquimistas, a transformar la materia de nuestra vida en el oro de la conciencia. Y en este viaje, la figura de Jesús se alza como el Maestro, el Gnostos, el que nos muestra que el camino hacia la divinidad no es la fe ciega, sino el conocimiento, la gnosis. Y es en este punto donde la historia de la alquimia interior y el cristianismo gnóstico se entrelazan de manera inextricable. El salvet coagula, la disolución y la coagulación es el corazón de la enseñanza. Disolver las falsas identidades, los dogmas, los miedos, las pasiones bajas, y coagular la conciencia despierta, la verdad, la divinidad interior. Es un proceso arduo, un camino que exige valentía y perseverancia, pero es un camino que nos lleva a la verdadera libertad, a la liberación de la prisión del ego. El Jesús de los gnósticos no nos libera de nuestros pecados, nos libera de nuestra ignorancia. Y esta liberación no es un evento único, sino un proceso continuo, una alquimia que dura toda la vida, un proceso que nos lleva a la iluminación, a la gnosis, el conocimiento de que somos uno con la divinidad, de que no estamos separados del universo, sino que somos el universo mismo, manifestado en la carne. Esta visión, una vez revelada, no puede ser ignorada. Es una verdad que resuena en las profundidades del alma, una verdad que nos invita a ir más allá de los dogmas, a explorar los misterios de nuestro propio ser. Y en este viaje, descubrimos que los secretos que la Iglesia ocultó durante siglos no eran herejías, sino las llaves para abrir la puerta de nuestra propia divinidad. Descubrimos que la figura de Jesús no era la de un Dios que exigía sacrificios, sino la de un maestro que nos enseñaba a ser dioses. La verdadera alquimia no es la de los metales, sino la del alma. Y el verdadero oro no es el metal precioso, sino la conciencia despierta. Así que, si te ha intrigado este viaje a los rincones ocultos de la historia y el conocimiento, y si te atreves a explorar los secretos de la alquimia interior, te invito a unirte a nuestra comunidad. Dale like a este video. Suscríbete para no perderte nuestras próximas.